A ver, hola, ¿qué tal me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Gracias. Bueno, después de haber culminado ese evento, continuamos, ¿no? Continuamos con el desarrollo. Vamos a ver, por acá, ¿qué tenemos? Vamos a revisar ahí eh, lo que se llama técnicamente los papeles de trabajo, ¿no? Hemos estado hablando de la evidencia y la evidencia, ¿dónde se va a plasmar? En forma general se plasman los papeles de trabajo, ¿no? Eso ni qué decirlo, ¿no? Ahí se va a plasmar en los papeles de trabajo. Y entonces vamos a hacer una revisión muy ligera de todo el papel de trabajo. Comenzamos aquí con este concepto que nos va a ayudar a discernir ahí a qué se refiere estos papeles de trabajo, ¿no? Hay que recordar que en toda actividad uno tiene papeles de trabajo, ¿no? En toda actividad tiene papel de trabajo. Como contador se tiene papel de trabajo, como auditor papel de trabajo, como asesor financiero, tributario, de costos o de cualquier actividad de nuestra profesión, tenemos ahí los papeles de trabajo. En este caso hablamos de papel de trabajo de auditoría, ¿no? O del auditor. Y entonces menciona aquí que son el conjunto de documentos que contienen la información obtenida Profesor, en su disculpe, revisión. no se aprecia eh, lo que está No se hablando. aprecia. Uy, uy, uy. No, Uy, uy, profesor, uy. se ve el calendario. A ver, a ver. Alguna falla electromagnética. Falla electromagnética. Gracias, ¿quién fue? Esa voz ronca. Parece de Chuquihuara o Silvestre, ¿eh? Igual, doctor. Chiquihuara, claro, pues esa voz ya conocida, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, ahora sí se debe estar viendo, ¿no? Sí, profesor. Ya, Sí, gracias, profesor. gracias. Gracias. Bueno, decíamos que cuando hablamos de los papeles de trabajo en toda profesión, en toda actividad, incluso en otras actividades del contador, tenemos ahí también papeles de trabajo. Papel de trabajo tenemos por doquier. En este caso hablamos de los papeles de trabajo del auditor, ¿no? Y al respecto dice que son el conjunto de documentos que contienen información obtenida por el auditor en su revisión, o sea, en la realización del examen. Pero en todo caso está haciendo referencia a una parte de los documentos, ¿no? Porque se van a formar aquí dos paquetones de papel de trabajo. Unos que los recibimos de la empresa y que ya están hechos y solamente los tenemos ahí como referencia, y otros que realmente lo va a generar, como dice acá el auditor, producto de su revisión, ¿no? Y entonces nos vamos. ¿Cuáles son los objetivos de este conjunto de papeles? Mire, varios objetivos, se hace referencia aquí a varios objetivos, todos, todos importantes, ¿no? Dice que sirve para registrar de manera ordenada, sistemática y detallada los procedimientos y actividades realizadas por el auditor. O sea, la esencia de que ha trabajado o no ha trabajado van a estar en estos papeles, sí o sí. Documentar el trabajo efectuado para futura consulta y referencia. O sea, te sirven para demostrar que estás trabajando, para que más tarde lo consultes si tú crees conveniente, o incluso le puedes dar como referencia a otros colegas también, si fuera el caso, ¿no? Proporcionar la base para la rendición de informes, ¿no? Es en los papeles de trabajo donde se va a plasmar todo, toda la evidencia de la cual hemos estado hablando en la primera parte del día de hoy, ¿no? No, aquí nada va a estar en palabra ni en el aire, sino tiene que estar en papeles de trabajo. Pero ahora pues generalmente los papeles de trabajo posiblemente ya no sean tan de tal magnitud físico, ¿no? Sino
ya en gran parte sean electrónicos, ¿no? Porque la coyuntura lo exige así. Aún así, la moda del papelito manda, todavía no terminaba. Es más, nosotros mismos a veces requerimos de que si algo lo tenemos ahí en lo virtual, también lo tengamos físico, ¿no? Eso todavía no se nos quite esa buena manía, esa buena manía. Dice que los papeles de trabajo sirven para facilitar la planeación, ejecución, supervisión y revisión del trabajo de auditoría, ¿no? O sea, todo el trabajo está contenido en los papeles de trabajo. Desde que comienza el trabajo con la planeación hasta que termina, digamos, con la presentación del informe correspondiente. Agrega aquí, en el caso, por ejemplo, que te contraten nuevamente por la misma empresa, obviamente esos papeles que ya tienes te van a ayudar a minimizar los esfuerzos, como dice acá, en auditorías posteriores. Es como en los estudios, ¿no? Si anotas, si tienes tu copia por ahí. ¿Ah? Vamos a Canadá, dice. Uy. Vamos a Canadá. Con el venerable maestro. Le decía de poder reunirnos. A Canadá vas a ir, pero al Lurigancho. Reunirnos en Lurín con cierto distanciamiento para podernos ver, conversar, ¿no? De alguna manera más confraternizar, ¿no? Ya sea físicamente con la familia, ¿no? Porque yo creo que podríamos antes. Este señor conversa como si nada. Ya, seguimos. Entonces, dice que también los papeles de trabajo sirven para dejar constancia de que se cumplieron los objetivos de la auditoría. Ajá. Muy bien. Y que el trabajo se efectúe de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las normas de auditoría internacionales y con las normas de control correspondientes, ¿no? Y también dice que sirve para estudiar modificaciones de los procedimientos y el programa de auditoría para próximas revisiones, ¿no? De repente, con los papeles de trabajo que tienes, hiciste un esfuerzo desmesurado, muy amplio, te quitó tiempo, espacio, y entonces para futuros eventos podrías utilizar eso, pero para reducir de mejor manera el tiempo, los espacios, la cantidad de personas que pueden participar para ello. La naturaleza propiamente, por naturaleza estos documentos son fuente de evidencia. Y las características que podemos mencionar son, entre otras, las siguientes. Dice, incluir el programa de trabajo. Bueno, existe pues cada uno de los programas que se van a aplicar van a estar acá en los papeles de trabajo, como lo está el mismo plan de auditoría, ¿no? Y con todos sus programas, y con todas sus cédulas, y con toda la parafernalia documental que requiere, digamos, el auditor para demostrar que efectivamente ha hecho su trabajo. Y hablando de demostrar, las normas indican, por ejemplo, que para efecto de la Contraloría General de la República, el auditor debe presentar los papeles de trabajo. Si en algún momento se decía que son propios del auditor, que debe guardarlo ahí y no mostrarlo, no es tanto así ya actualmente. Incluso en forma privada, el Reglamento de Información Financiera en el capítulo 9 indica que de querer ver la superintendencia del mercado de valores, los papeles de trabajo de una determinada auditoría realizada a una empresa que cotiza en bolsa, tiene que presentarse los documentos y además exponerse con los sustentos correspondientes y los sustentos están en los papeles de trabajo, ¿no?
estar fechados. Bueno, los documentos tienen que estar fechados y firmados por el personal, ¿no? Todos los documentos deben estar ahí con fechas y nombres, ¿no? Son documentos muy formales, muy formales, desde la cabecera, pasando por el cuerpo, llegando a la parte final o calce del papel. Todo pasa por una serie de data que es necesaria incluir, ¿no? Ser supervisados e incluir constancia de ello. Estos papeles de trabajo no solamente son supervisados internamente por el jefe de equipo, supervisor de equipo, gerente de auditoría, ¿no? Que podrían hacerlo, es parte de su trabajo, ¿no? Sino incluso por las entidades, como menciono, en el caso de auditoría del sector público, la Contraloría General de la República, y a nivel privado, la Superintendencia del Mercado de Valores para las empresas que cotizan en bolsa. Para el resto de empresas no hay obligaciones por ahí, pero es mejor tener todo bien y todos felices y contentos. Los papeles de trabajo deben ser completos y exactos, ¿no? O sea, un auditor no puede decir en un determinado momento, faltó aquí considerar la prueba contundente para demostrar algo. ¿Qué es eso, no? No puede ser, ¿no? Deben ser completos y además exactos. O sea, no son papeles cualquiera, ¿no? No son papeles para no prestarle la atención del caso, ¿no? Sino más bien todo lo contrario. Sobre la redacción de los papeles. Deben redactarse con concisión, ¿no? Concisos, prácticos, ágiles, ¿no? Pero con tanta precisión y claridad que no requieren explicaciones adicionales. O sea, el papel de una primera vista te debe decir todo lo que quieres. Al menos esa es la intención. En algunos casos se va a lograr, pero en otros casos sí va a requerir algunas explicaciones. No todo, pues, no todo es tan perfecto como se quisieran. Los papeles de trabajo deben ser pertinentes. No podemos poner cualquier papel, ¿no? Sino tiene que ser un papel relacionado con una determinada prueba sustantiva, de control, de detalles o cualquier otra que se tenga que realizar. Ser legible, bueno, a nivel computarizado esto ya se elimina eso de que no sean legibles, ¿no? Antes, como se hacían los papeles, se hacía a mano, podían algunos con el tiempo borrarse o la humedad misma, digamos, influir en eso, ¿no? Estar limpios, también en tiempos muy aplicable para tiempos físicos, ¿no? Y ordenados en todo momento. El auditor, por naturaleza, es un personaje diligente, ¿no? Diligente. Y dentro de esa diligencia está esto, la limpieza, el orden, y ver que su trabajo esté pues de ahí, de la mejor manera. Ahora veamos, los papeles de trabajo y la evidencia de auditoría. ¿Cómo se relaciona aquí, no? En cuanto a la evidencia contenida en los papeles de trabajo, ahí está, miren, un primer concepto. ¿Dónde está contenida, ¿dónde está contenida la evidencia? En los papeles de trabajo. ¿Dónde está contenida la evidencia? En los papeles de trabajo. Y para que eso sea así, dicha evidencia debe orientarse con estas cualidades o requisitos, ¿no? Suficiencia, ¿no? Será suficiente la evidencia objetiva y convincente que baste para sustentar los resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría. En este caso no habla en términos de cantidad, pero generalmente en otros tratados siempre se relaciona la suficiencia con términos de cantidad de evidencia. A mayor cantidad de evidencia se presenta esta cualidad de suficiencia. Y en la medida que haya mayor digamos, suficiencia, queda evidenciada
la prueba que ha realizado el auditor, ¿no? Esto de la competencia también se le relaciona con la calidad de la información que se tiene. Para que sea competente, dice, la evidencia deberá ser válida y confiable. No dice calidad, pero esos dos términos están relacionados con la calidad, ¿no? Es decir, las pruebas practicadas deberán corresponder a la naturaleza y características de las materias examinadas, ¿no? O sea, totalmente relacionados, ¿no? Por ejemplo, no se acostumbra a hacer arqueos de inventario, ¿no? No existe el término arqueo de inventario, ¿no? Pero de repente a alguien se le ocurre hacer un arqueo de inventario, ¿no? Que finalmente corresponde a verificar algo, ¿no? Pero el arqueo es más contundente, digamos, si se hace al efectivo, a caja, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, no se habla, digamos, de efectuar la observación del área de tesorería, ¿no? Aunque en la práctica el auditor de todas maneras va a observar dónde queda, dónde está, cómo se llevan a cabo las operaciones en esa área, ¿no? Pero generalmente se habla, digamos, de la observación para términos de inventarios. Y lo mismo, por ejemplo, cuando se habla de inspección, ¿no? No podemos hablar, digamos, de una inspección del efectivo, ni siquiera de inspección del inventario, porque generalmente la inspección está orientada de gran manera, de manera trascendente, a los activos fijos. Aun cuando tranquilamente podemos hacer una inspección. En realidad, un arqueo de caja es una inspección de documentos, del dinero. Como lo es una observación, también una suerte de inspección, ¿no? Pero sin embargo, la prueba mejor dicho, la técnica, ¿no? La técnica de la inspección está más orientada a los activos fijos. Por eso dice aquí que deberán, para que sea competente la evidencia que sea obtenida por el auditor, debe corresponder a la naturaleza y características del examen practicado, o sea, al rubro o al ciclo de operaciones que ha llevado a cabo. De hecho, aparece ahí la importancia, ¿no? La información será importante cuando guarde una relación lógica y patente, directa, digamos, con el hecho que se desee demostrar o refutar, ¿no? La pertinencia de que es o no es válida una prueba para tal o cual examen tiene que ver con la evidencia respectiva, ¿no? Y entonces se menciona, la evidencia deberá ser congruente con los resultados, conclusiones y recomendaciones de la auditoría, ¿no? En algún momento se hablaba de la suficiencia, competencia y relevancia. El término relevancia como sinónimo de importancia, ¿no? Acá se ha agregado una cualidad más, la pertinencia. ¿Es pertinente o no es? Aun cuando la pertinencia también conjuga con la importancia, ¿no? Pero ahí está. Cuando uno quiere, digamos, engrandecer la actividad que hace, le va creando, hay una serie de conceptos y en la medida que tenga uno más doctrina, más conceptos, es mejor, ¿eh? ¿Saben por qué le discuten, por ejemplo, a la ciencia contable que no es ciencia? Porque falta poca creatividad en la contabilidad, ¿no? La contabilidad está basada en normas y de ahí no sales. Pero en cambio, ciencia como la administración, la economía, no tiene normas. No tiene normas explícitas y entonces se amplía el abanico. Y crean, digamos, tienen libertad para crear ahí una serie de conceptos y de vez en cuando nos sorprenden ahí con distintas creaciones. En cambio, la ciencia contable es un poco atada a las normas y eso no le permite profundizar. E incluso su doctrina es limitada, al menos en nuestro medio, totalmente limitada. Para encontrar una doctrina adecuada de la contabilidad, tenemos que ir al ámbito internacional, ¿no?
un tanto tenemos eso. En el caso de la auditoría, más bien hay mayor información, ¿no? Hay mucha información en nuestro medio como fuera, ¿no? Los papeles de trabajo serán propiedad del órgano de control por contener evidencia de trabajo de auditoría realizado por su personal. Claro, si es que el órgano de control es el que lleva a cabo la auditoría, ¿no? Por tanto, su guarda o custodia serán responsabilidad de los auditores y para evitar el riesgo que se extravíe o sea utilizado indebidamente por terceras personas, ¿no? Etcétera. En el caso de una auditoría externa, obviamente los papeles de trabajo son de propiedad de la sociedad de auditoría, ¿no? Pero el hecho que sea propiedad no significa que tenga que mostrarlo. En algunos casos, cuando sea necesario, que tengas que demostrar tu dictamen o la opinión que estás expresando en tu dictamen en base a los papeles de trabajo que has trabajado, que has obtenido la evidencia. Y entonces por aquí sigue con algunos conceptos y todo. Vamos a ver esto de la clasificación. Muy importante esto de la clasificación. Recuerden que hace ratito le decía que hay papeles de trabajo que hace el auditor y otros que están ahí o que recibe el auditor, ¿no? Entonces, en ese respecto tenemos el archivo permanente y el archivo de trabajo del año, como dice aquí, perdón, de papel de trabajo del periodo, ¿no? O también llamado archivo corriente, ¿no? Archivo permanente o archivo corriente. Este corriente tiene que ver con estos papeles de trabajo del periodo. Veamos entonces esto del archivo permanente, ¿no? Constituye un legajo o expediente especial en que se encuentran los documentos relativos a los antecedentes, memorias, estados financieros, notas sobre los estados financieros, como dice acá, dice constitución, organización, operación, normatividad jurídica y contable, presupuestos, actas, libros, comprobante de pago, etcétera. Todo esos documentos que recibe el auditor de parte de su cliente, ¿no? Por acá se menciona algo. Dice, el archivo permanente se actualizará con la información que se obtenga al ejecutar una auditoría o al darle seguimiento a las recomendaciones correspondientes. Cuando habla de actualizará, quiere decir, por ejemplo, si el año 2020 ya los auditores de una SOA llevaron a cabo la auditoría, ya tienen papeles de trabajo. Para el año siguiente, si lo llamaran nuevamente al 2021, para llevar la auditoría al 2021, entonces ya no es necesario cambiar todo, ¿no? Sino actualizar los documentos correspondientes, ¿no? Pero esos documentos son así, pueden ser muchos, dependiendo de la magnitud de la empresa, pero más importantes son estos papeles del periodo, ¿no? Porque estos son los papeles que va a generar el auditor, ¿no? Los papeles de trabajo actuales o el periodo se elaboran y obtienen el transcurso por eso dice ahí que se elaboran y obtienen el transcurso de la auditoría. Eso incluye planeación y especialmente ejecución, donde se da nacimiento a la mayor cantidad de papelería. En ello se deja evidencia el proceso de planeación y del programa de auditoría, del estudio de evaluación del control interno, el análisis de saldos, movimientos, operaciones, tendencias y en fin, todo lo que finalmente termina siendo el auditor, ¿no? Los papeles de trabajo denominados cédulas de auditoría se clasifican de acuerdo a la guía para elaboración de los papeles de trabajo, ¿no? En cédulas sumarias, no habla cédula matriz aquí, se le fue cédula matriz, sumarias, analíticas, subanalíticas, y que lo tenemos a continuación, ¿no? Aquí están las famosas cédulas. En realidad, estos son los papeles propiamente dichos, ¿no?
el papel que va a demostrar la evidencia. Si bien es cierto, la evidencia va a estar en los papeles de trabajo, pero eso es decir una generalidad, ¿no? Nos puede preguntar, ¿la evidencia del auditor está contenida en los papeles de trabajo? Sí, doctor, claro que sí. Allá, muy bien. Pero ¿en qué papeles exactamente? Y ahí viene entonces aquí la respuesta en las cédulas de auditoría. Aquí va a estar. Aquí es donde se plasma efectivamente las cifras y los datos, ¿no? Y al respecto tenemos ahí las cédulas sumarias o de resumen, dicen. En las cédulas sumarias se resumen las cifras, procedimientos y conclusiones del área, programa, rubro o grupo de cuentas sujeto a examen. Quiere decir que podemos crear una cédula, por ejemplo, para auditar una determinada área. Sobre el área contable podríamos hacer una cédula, sobre el área de auditoría interna, sobre el área de control, o programas, rubros o grupo de cuenta, como se indica acá, ¿no? O de repente una sola cuenta también podría ser. Ya eso depende cómo se establezca, digamos, la forma de trabajo aquí en una cédula sumaria. Dice, es conveniente que estas cédulas sumarias contengan los principales indicadores contables. Por ejemplo, podemos hacer una cédula sumaria del efectivo equivalente efectivo, ¿no? Podemos hacer una cédula sumaria de las cuentas por cobrar comerciales. Podemos hacer una cédula sumaria de las ventas, de las compras, etcétera, ¿no? Por ahí se orientan las cédulas sumarias. La cédula analítica. Primero que nada decirle que esto tiende, digamos, hay un orden, una secuencia. Voy a regresar aquí a esta partecita donde mencionaba, aquí, esta, miren. Esta partecita. Acá nos está diciendo indirectamente que las cédulas subanalíticas están dentro de las analíticas y que las analíticas están dentro de las sumarias y que las sumarias, bueno, en ese caso se les pasó aquí, no es, y las sumarias están dentro de la cédula matriz. Esa es la secuencia, ¿no? Matriz, sumarias, analíticas, subanalíticas. O si quieres de abajo hacia arriba. Subanalítica, el detalle mínimo. Por decir, un arqueo de caja. Voy a poner el ejemplo. Subanalítica, un arqueo. Analítica, por decir caja. Sumaria, efectivo y equivalente efectivo. Y matriz puede ser el activo. Todo el activo. Activo corriente. O puede ser activo corriente, como tú dices. Ya eso depende, digamos, de la magnitud, digamos, cómo se trabaje. Así es. Por ejemplo, si fuera, digamos, existencia, ¿cómo sería acá? La cédula matriz podría ser, como dice Tucto, el activo corriente. O si quieres, todo el activo también. Y eso depende cómo quiera manejarlo. No hay una ley que te diga esto. Ya tú ves cómo trabajas. El asunto, digamos que hay una secuencia ahí, ¿no? Bueno, suponiendo que sea el activo corriente, la cédula matriz para este caso. La cédula sumaria sería las existencias, ¿no? El rubro existencias. Ajá. La analítica puede ser, por ejemplo, materias primas. Y la subanalítica podría ser pues, la materia prima A, la materia prima B, la materia prima C, etc., ¿no? Y así, digamos, entramos al detalle. Por ahí va, y se va formando, digamos, los papeles, ¿no? La cédula subanalítica, ¿qué nos dice acá? El comentario. Por medio de las cédulas subanalíticas se desagregan o analizan con detalle los datos contenidos en una cédula analítica. Y eso es lo que ya lo hemos dicho.
También puede haber, digamos, cédulas especiales, como cédula de observaciones, por ejemplo. Algunos auditores estiman tener así cédula de observaciones, porque recuerden que, por ejemplo, en el sector público especialmente, ¿no? Como se hacen informes cortos, informes largos, además del dictamen, ¿no? Entonces ahí se necesita sustentar las observaciones. Y esas observaciones tienen que tener la cédula correspondiente en donde se plasme dicha observación, además de la cédula sumaria y otras que pueden referirse a un determinado rubro, ¿no? Además, ¿no? También cédula informe, ¿no? Cédula informe, ¿no? Cédulas de seguimiento a recomendaciones. O sea, puede haber, digamos, múltiples formas de tener cédula. El asunto es el siguiente, ¿no? Que estas cédulas contienen, en esencia contienen la evidencia, sí, directa, está ahí en esta cédula. En esta cédula va a estar, digamos, la evidencia tal cual, vista, digamos, desde el punto específico, detallada como corresponde. Referente a la formulación de los papeles de trabajo, deben seguirse algunas pautas, ¿no? Que por ahí hemos adelantado con algunas, pero por ejemplo, por acá dice algunas cualidades. Recordemos que las cédulas son papeles de trabajo. Y aquí estamos hablando, en esta partecita estamos hablando de la cédula como papeles de trabajo. Y entonces nos pide ahí, dice que estas cédulas deben reunir algunos requisitos o cualidades en este caso, ¿no? Ser objetiva, ¿no? De fácil lectura, completa, que contenga, digamos, toda la información necesaria respecto a la evidencia que manifiestan, ¿no? Relacionar claramente la información con otras cédulas, ¿no? Tiene que estar la indicación correspondiente para manifestar esa relación correspondiente, ¿no? A ver, un ratito se ha activado esto. Domingo, solito se ha formado esto, este comentario. Vamos a ver aquí si lo podemos anular. Ya. Eliminar. Ya está. La estructura. Vamos a ir a la estructura. Tres partes de la cédula. Tenemos el modelo al final, ¿eh? Tres partes, pero veamos. Dicen, las cédulas constan de tres partes. Encabezado, ¿no? El cuerpo del delito y luego el pie o calce. Pie o calce, así le llaman técnicamente. Y entonces dice que en el encabezado debe estar el índice, la clave o índice. O sea, algún número que identifique, ¿no? A un número, letras o números y letras, alfanumérico, una clave alfanumérica que identifique, ¿no? A la cédula. Las siglas de quién supervisa, de quién ha llevado a cabo la acción de control o la prueba de auditoría. Todo esto, todo tiene que estar ahí, todo tiene que estar en la cédula, ¿no? El periodo, ejercicio, ¿no? El tipo también, el tipo de cédula debe indicar, ¿no? Si es una cédula matriz, si es sumaria, si es analítica, si es subanalítica, tiene que indicarse ahí como una suerte de subtítulo, ¿no? Luego el procedimiento técnico de auditoría aplicado, de hecho, tiene que constar eso, ¿no? Y bien explicado, ¿no? Bien explicado porque
Esto de acá es la esencia, digamos, cómo se ha obtenido la evidencia, ¿no? Este procedimiento. El procedimiento tiene que estar bien explicadito ahí, en forma concisa, pero que se entienda, digamos, porque finalmente esta parte es lo que va a demostrar que ha logrado la prueba correspondiente. Luego se menciona acá las iniciales de quienes hacen estos papeles de trabajo. Esas iniciales no van por gusto. Las iniciales van como sinónimo de responsabilidad de la prueba llevada a cabo, ¿no? Si llevaste a cabo un arqueo, tus iniciales ahí. Porque de repente por ahí el supervisor o el jefe de equipo encuentra alguna falencia y ya sabe quién es el responsable ahí. Porque sin esas iniciales no sabría, digamos, quién es el responsable. Las fechas, ¿no? Muy importante aquí, las fechas correspondientes para llevar a cabo la cédula. De forma que hay varios datos ahí. Algunas veces algunos datos están en la cabecera o encabezado, como dice acá, pero algunos de estos datos también a veces lo ponen en la parte inferior o al costado. Es que no hay, digamos, una regla específica, ¿no? En realidad, las cédulas que se hagan corresponden a cada SOA, a cada sociedad de auditoría, o a cada auditor independiente, si fuera el caso. Generalmente las grandes empresas donde han trabajado los colegas son los que de alguna manera difunden la información y la gente se va acoplando ahí, toma como referencia eso, pero luego, digamos, eso lo puede adecuar. No hay ninguna limitación en ese sentido. Entonces, no necesariamente los datos del encabezado en todos los casos van a ir arriba, ahí en el encabezado, ¿no? Sino que en algunos casos pueden ir en la parte inferior, ¿no? El cuerpo, acá es donde se va a demostrar, acá está la parte numérica, ¿no? Donde se ha demostrado. El cuerpo de la cédula es la parte donde se asienta o se registra, ¿no? La información obtenida por el auditor y los resultados de la revisión. Generalmente se acostumbra a poner los datos según libros, una columna de los datos según libros, que eso puede pertenecer a una cuenta, a una subcuenta. Esos, en buena cuenta, son los datos que corresponden a la empresa, pero que lo tomamos en cuenta acá. Una segunda columna viene con los resultados de la revisión del auditor. De esos resultados puede devenir que lo que dicen las notas a los estados financieros son igual a lo que ha encontrado el auditor y por lo tanto no pasa nada, no hay ningún problema. Dice que esta parte del cuerpo generalmente incluirá cifras y conceptos sujetos a revisión. Cuando dice sujetos a revisión, son los datos que provienen de los estados financieros, del cliente, ¿correcto? Luego dice datos de los libros de contabilidad, de los elementos de control establecidos en el ente fiscalizado, que en buenas cuentas son los mismos anteriores. Las referencias, si tenemos que poner algunas referencias por ahí, si fuera el caso, observaciones respecto a las irregularidades, vaciado de declaraciones, en algunos casos, no todas las cédulas tienen la misma forma, ni la misma información, ¿no? Hechos e irregularidades, si fuera el caso, las conclusiones a que llega, digamos, el auditor después de haber hecho la prueba correspondiente y las comparaciones de los datos de la empresa con los datos que ha determinado en base a las normas internacionales de información financiera y ya están. Y además es aquí en esta parte donde están estas famosas marcas, las marcas de auditoría, ¿no? Y luego tenemos esto del calce, en la parte inferior de la cédula, ¿no?
¿Qué tenemos ahí? Notas. Puede haber notas para aclarar, marca de auditoría, aclarando, digamos, a qué se refiere tal o cual marca que estamos utilizando, ¿no? Porque a veces una marca es propia de un auditor, ¿no? Y no es una marca común. Y entonces es necesario indicar, pues, qué significa tal o cual símbolo utilizada como marca, ¿no? Y entonces ahí está todo lo que corresponde a esto de la cédula, ¿no? Ahora, por acá tenemos un modelito para presentar la cédula, donde está por acá, ahí está la cédula. El modelito de cédula bastante utilizado ahí en los trabajos que hacen. Alguien lo hizo esta cédula y queda, digamos, ahí como modelo y está por ahí con todos sus requisitos, ¿no? Con todos sus requisitos. Podemos decir que esto que estoy señalando con mi cursor ahí es el encabezamiento, que no necesariamente tiene toda la información que hemos dicho, ¿no? Pero sí gran parte de esta, como el código que lo identifica, por ejemplo, el nombre del cliente, ¿no? El nombre de la cédula, en este caso es una subanalítica, ¿no? Y la fecha correspondiente, ¿no? Y luego viene todo el cuerpo, ¿no? Esto del cuerpo, acá están las cifras, ¿no? Esto se refiere, por ejemplo, aquí a la información que tiene Industria Andina en el Banco Andino. O sea, es una cédula sobre la data relacionada con el Banco Andino. Y entonces vemos ahí que el Industrial Andina tiene 3 cuentas en este Banco Andino. Y están ahí con los números de cuentas y todo. Y luego tenemos aquí los saldos, ¿no? Saldo al 31 de diciembre del año anterior, para efecto de comparación, por ejemplo. Saldo luego al 31 del año que hacemos el examen, por decir el año 2021. Ahí está. Primero, digamos, suponiendo, digamos, los años que estamos por ahora, ¿no? Este saldo al 31 del año anterior, 2020. El siguiente, 2021. Correcto. Muy bien. Y luego, al final, tenemos los saldos según auditoría. Como en este caso, por ejemplo, no ha habido, digamos, ningún desfase, porque vemos que los saldos son igualitos. Así como dice la empresa, dice que tiene en la primera cuenta, dice que tiene 550.000 soles, suponiendo que sean soles. Los auditores también han determinado esos 550.000. La empresa nos dice que tiene 48.900 en la cuenta 2. Y los auditores igualmente han determinado la misma cifra. Y luego, en la tercera cuenta dice que la empresa dice que tiene 151.100 y los auditores han determinado lo mismo, ¿no? Eso puede darse y mayormente es lo que se da. Es lo que se da cuando hay un buen manejo, ¿no? un buen control interno, un buen manejo, una buena gestión y todo eso, mayormente vamos a encontrar eso, ¿no? Y entonces, con eso ya estamos en la ruta, pues en la ruta de la opinión favorable, ¿no? Siempre y cuando sea todos así, ¿no? En la parte inferior tenemos ahí las marcas que se han utilizado para la totalización o sumatoria, ¿no? Para el conciliado, el circularizado, ¿no? Que son los símbolos que se han utilizado ahí en el cuerpo correspondiente. Y está la conclusión ahí, el disponible, ¿no? El disponible, o sea, el efectivo, equivalente efectivo, en el Banco Andino representa razonablemente los recursos en efectivo de la empresa depositados en esta institución. ¿Qué se deduce ahí, no? Se deduce, digamos, que tal como dice la empresa,
lo ha comprobado el auditor, ¿no? ¿Y cómo lo ha comprobado? Primero con prueba de control, con pruebas sustantivas, con pruebas analíticas, y ha llegado, digamos, al convencimiento que todo está japanajá. Y siendo así, todos felices y contentos, ¿no? Pero por acá había otros temitas que estamos viendo por acá, los índices y marcas, especialmente los índices. Cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de ponerle matriz al activo o al activo corriente, por ejemplo, eso se puede llevar a cabo mediante una indización. Hay distintas formas de indizar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, a la sumaria, a la cédula sumaria de conclusiones le ha puesto el índice o código 100, sumaria de ingreso 200, sumaria de costo de venta 300, ¿no? Sumaria de gasto 400, al activo le ha puesto 500, ¿no? Números arbitrarios que se le ha ocurrido, digamos, a alguien que ha ideado. Nosotros le podemos poner de cualquier otra forma, ¿no? Si quiere le puede poner 1, 2, 3, 4, 5 y no pasa nada, ¿no? O si quieres 1A, 2A, 3A y al final no hay ningún problema, ¿no? Recuerdo que cuando llevamos la asignatura de auditoría con algunos participantes que vemos por acá, como Tucto, por ejemplo, y otras alumnas como Bustamante, Pusare, el amigo Chuquihuara, Silvestre, varios, ¿no? Varios que hemos llevado, nosotros utilizábamos de otra manera, ¿no? El índice, por ejemplo, el índice era A, la letra A era para todo el activo, B para el pasivo, y algo así lo habíamos puesto, ¿no? Como reitero, pues, esta indización depende, digamos, de cada uno, ¿no? De cada uno. Ponle cualquier número o letra, el asunto, digamos, que eso no lo cambies. Y que todo tu equipo, digamos, finalmente entienda que si está poniendo una codificación para utilizarlo así, todos deben utilizarlo así. Nadie va a salir aquí no hay oposición que valga, ¿no? Aquí no hay reclamo, no hay oposición. Ya se definieron los códigos o índices correspondientes y queda ahí, ¿no? Y por lo demás eso no es relevante. Eso es simplemente un mero número o un código alfanumérico para identificar nada más. Lo que vale es lo que hay dentro de cada uno de estos papelitos, ¿no? Porque todos estos son papeles. Esta sumatoria es una cédula. Esta también es cédula, ¿no? Todas estas son cédulas y más cédulas. Incluso podría haber más. Incluso podría haber más detalles acá, ¿no? Ya depende, digamos, de la magnitud de una empresa, ¿no? Algunos, por ejemplo, como acá, por ejemplo, al activo, a todo el activo, lo han codificado como 500, a todo el activo. Pero también tranquilamente lo hemos podido poner, como decía Tucto, 500 al activo corriente, 600 al activo no corriente, y así, digamos, ponerle cualquier otro número al pasivo corriente, pasivo no corriente. Mucho depende de la magnitud, ¿no? Cuando es, digamos, una empresa pequeña o hasta mediana, digamos, el activo, un solo código para la sumaria o la matriz del activo. Como no dice acá, miren, como acá no dice qué cédula es, se sobreentiende que esta es una cédula matriz. Esto también es una cédula matriz.
Y esto, por ejemplo, que alude al patrimonio, una célula matriz. Y la cuenta de orden también ahí, célula matriz, ¿no? Entonces, eso va a depender entonces de cada quien cómo establece su trabajo, ¿no? Rápidamente, voy a ir a otro archivo ahí, en los minutos que nos quedan poco, para hacer una pequeña revisión ahí a las técnicas. De paso le recomiendo pues que revisen ustedes los archivos que le hemos presentado ahí, como cualquier otra información que puedan encontrar, ¿no? Aquí hay que agenciarse de los documentos. Y no solamente para esta asignatura, sino todas las asignaturas que están llevando, ¿no? Aquí no tenemos celos por nada. Más bien lo bueno es que todos utilicemos lo que existe para sacar correspondiente, ¿no? Bien, vamos a hacer una revisión aquí de las técnicas, ¿no? Cuando hablamos de las técnicas, nos referimos a que el concepto que se habla de técnica como métodos prácticos de investigación y prueba, es decir, que sirve para determinar evidencia o para probar algo. También podemos indicar que son la base para que finalmente se pueda emitir una opinión. O como dice aquí al costado derecho, son herramientas de trabajo del auditor, ¿no? O acá menciona al contador, pero en función de auditor, ¿no? Estas técnicas tienen distintas formas de ver. Una forma de clasificarlas son así, ¿no? Hay técnicas que se consideran como estudio general, análisis, otras que estuvimos hablando más temprano sobre la inspección, la confirmación, la investigación. Cada una de estas son técnicas y que pueden aplicarse a distintas pruebas o distintos procedimientos de auditoría que se tenga que llevar a cabo, ya sea a un ciclo de operaciones, ya sea a un rubro o a una cuenta en particular, ¿no? Esa parte está acá en los archivos y está en los archivos ahí que le hemos remitido. ¿En qué momento, digamos, aplicamos esto y contra quién, digamos? Por ejemplo, también existe esta técnica de la declaración, tomar una declaración, la certificación, la observación, ¿no? El cálculo, todas que se pueden utilizar, algunas más que otras. Por ejemplo, esta de la observación continuamente le hemos venido mencionando que se aplica a los inventarios. El cálculo se va a aplicar en todos los casos, porque siempre vamos a estar sumando, restando, multiplicando, dividiendo ahí, operando, ¿no? El cálculo. Esto de la confirmación, igualmente, todo tiene que confirmarse. Esta técnica de la confirmación se va a aplicar en todos. Tenemos los datos, los estados financieros, y luego tenemos que confirmar con la información que ha obtenido el auditor si están de acuerdo o no. La técnica de la inspección, utilizada masivamente para inmuebles, maquinaria y equipo. La técnica del análisis, aplicada en todos los casos, porque siempre vamos a estar analizando la información y viendo, digamos, hasta el detalle mínimo ahí para encontrar la evidencia correspondiente. Partiendo, digamos, de algo que suponemos, a partir de ahí vamos entrando en ruta hasta encontrar el dato. Y eso no es otra cosa que el análisis. Y así, digamos, como las otras técnicas también son aplicadas en determinado momento. Solamente eso quería mostrar, ya el resto queda que ustedes lo estudien, lo entiendan y sepan, digamos, cómo se aplica en cada caso.
No sé si de parte de ustedes hay algún comentario, por favor. Las notas, profesor. Las notas. ¿A qué? ¿Notas a los estados financieros? Notas a los No, las estados notas de financieros. la evaluación, profesor. A ver, vamos a ver si se anima acá en la máquina a darnos eso. A ver, profesor. A ver, vamos a ver. Está calentando. Lo que pasa que Debe estar bueno. Claro. por ahí se pone dura la máquina esta hora ya. No quiere ya. ¿Cómo que dura, profe? Eso le hace recordar algo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Uy. A ver, no quiere. Voy a partir de otra manera, ¿eh? Voy a cerrar este archivo. Como tengo varios archivos abiertos, es por eso que la máquina no quiere trabajar. Pero eso lo hacemos así rapidito, ¿eh? A ver. Nos vamos aquí a Teams, equipos. Vamos a cargar ahí equipos. Ya está calentando, ya está calentando. Calificaciones. ¿De qué? De auditoría, ¿no? Auditoría, calificaciones. Supongo que deben estar muy bien, ¿eh? Mejor aún que la vez pasada, porque ahora los temas han sido más cortos, precisos. Les he reiterado el cansancio, ¿yo? Y veo que por ahí están, ¿eh? Ujú. Están ahí muy más o menos. Pero ahora lo compartimos. A ver, ahí está, mire, ahí está. Al menos hasta ahí, hasta Palacio que vayan No viendo se su aprecia nota. nada, profesor. Sí, primero hay que vayan viendo los que están en la lista ahí primeros ahí. Tenemos a Lana, Alcedo, Ascona, Ávila, Bustamante, Cáceres, Chuquiguara, Díaz, Profe, Espinosa, Guerra, no se ve, Loaiza, profe. Luna. ¿No se ve? Sí se ve. No. Se ve, sí se ve. Sí se ve. Celular de Se ve. repente pues no vas a ver. Ahí está la otra parte, la otra parte. Ahí está la otra parte. Loaiza, Luna, Montes, Oliva, Palacios, Pusare, Pusare, muy bien, felicitaciones Pusare, Ramírez también, ¿sí? Las dos chicas están siempre dando la hora. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Tenemos acá Reyes Rey Chumpitaz, ajá, Reyes Osorio también, 20, qué bien. Rojas por ahí, un poquito más abajo, Sánchez, un pelito, por un pelito. Bueno, Sánchez, luego tenemos a Shokush, interesante, se pedió Shokush, no está, Shokush no está acá. Silvestre, a ver cómo está Silvestre. Silvestre, uy. Soria, casi está ahí, está cerca. Sánchez, Torres, nada. Trujillo, nada. Tenemos Tucto. Oye, qué bien Tucto. Ha copiado fuerte. Está bien, oye, felicitaciones. Felicitaciones al tema. Felicitaciones a todos por cumplir con su tarea, así, un poquito más a los que tienen ahí buena nota. Bueno, buena nota es más de 11 ya buena nota, pero los que tienen 20, como dicen, mi respeto, ¿no? Mi respeto. Vilca también ahí tiene una buena nota y siempre tiene por ahí sus notas altas, ¿no? Qué bien, ¿eh? Y los amigos que no tienen una nota alta por ahí, revisen, por favor. Lean, revisen, comparen. Ahí está la información. La información, los materiales están ahí, ¿no? Bien.
De esa forma entonces ya le mostramos. De ahí más aún que más un rato le envío ahí también una copia para que lo vean ahí con más detenimiento, para que lo guarde por los siglos de los siglos, ¿ya? Bien, como conclusión final, aquí no queda otra cosa que estudiar. Hay que leer, estudiar, internalizar las ideas, lo que dice el profesor, lo que dicen los archivos, ahí hay que tomarlo muy en cuenta eso. Finalmente, si ustedes no estudian, ustedes pierden. Y si ustedes estudian, ustedes son los ganadores, ¿no? Nos quedamos ahí. Gracias, gracias. Buenas noches. Consejo en este momento. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias. Buenas. Gracias. Buenas, hasta luego. Hasta luego.